estamos teniendo. Agradeceros la cantidad de escuchas que tenemos día a día o semana a semana, de las suscripciones que aumentan y de los comentarios que recibimos del programa. Os agradecemos también que los hagáis, que le deis a me gusta si os gusta y que nos critiquéis si consideráis que hay cosas que podemos mejorar, que las hay y muchas, como en todo. Hoy vamos a hablar de los delitos contra la salud, de la influencia de esos delitos cuando se cometen en los alimentos, por ejemplo la colza, de determinadas sustancias que podrían despenalizarse. ¿Por qué? Pero yo creo que lo principal es entrar con una pequeña introducción de qué es eso que se denomina delitos contra la salud y qué pueden abarcar. Hoy van a estar con nosotros Mar, Yolanda, Inma y JR. Y JR nos va a hacer la primera introducción a los delitos contra la salud y luego ya empezamos con el debate. JR, sin más, te doy paso. Bueno, buenas noches. Lo primero que vamos a hablar esta noche es sobre un debate que existe actualmente y es acerca de si aquellas personas que han dado positivas en coronavirus y que están en casa, están confinadas, pero se saltan ese confinamiento a sabiendas que, como digo, están infectadas y pueden infectar a otras personas o infectan, de hecho, a otras personas, si esas personas están cometiendo un delito contra la salud pública. Lo cierto, en un principio, es que puede uno pensar que sí, ¿no? Uno puede pensar, pues claro, ciertamente atenta contra el bienestar físico y psíquico y afecta a la colectividad, a la generalidad de los ciudadanos, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que tener en cuenta, digamos, la interpretación restrictiva que tiene el Código Penal. El Código Penal se tiene que aplicar de una forma restrictiva y entonces los tipos penales, es decir, aquellas conductas que están perseguidas penalmente, pues deben estar expresamente y minuciosamente recogidas en el texto penal para poder ser perseguidas. Si no cogemos el Código Penal actual y vamos a buscar los artículos de delitos contra la salud pública, los artículos 359 y siguientes de dicho texto, pues no vamos a encontrar en la actualidad, quizás de una forma sorpresiva, que ese tipo de conductas que estamos hablando, que una persona contagiada, a sabiendas de que está contagiada, vaya y pueda potencialmente contagiar, pues esté subsumida en un tipo penal. No estamos hablando de un tipo penal expresamente. Otra cosa distinta sería que se pueda subsumir si contagia a alguien y le causan una serie de lesiones por ese tipo de contagio, entonces pues sí que podríamos derivarlo a un tipo penal del delito de lesión en el artículo 147 y siguientes del Código Penal. Pero, como digo, ciertamente no, el hecho en sí no es un hecho típico. Otro debate es si debería ser un hecho típico. Yo, desde luego, sí que recuerdo en el Código Penal del 73, cuando empecé la carrera, empecé estudiando el Código Penal del 73 y recuerdo en el Código Penal del 73 que había un artículo, el artículo 348, que hablaba de la propagación maliciosa de enfermedades. Decía que el que maliciosamente propagara una enfermedad transmisible a las personas será castigado con la pena de tal. Eso fue derogado, como digo, con la llegada del Código Penal del 95 y, digamos, esa tipología fue subsumida por el delito de lesiones. Debería haber una tipificación específica, ya que hemos visto que en estos casos, en esta pandemia, en esta regulación, en esta actualidad, esos casos ponen en serio riesgo la salud pública. ¿Qué opináis? Inma, que me has levantado la mano, te doy la palabra. Buenas a todos otra vez. Pues es que yo ya lo dije un poco en un anterior programa, lo ha resumido muy bien José Ramón. Insistimos mucho en que el Código Penal es el último ratio y que deben ser aquellas conductas que sean más graves socialmente. Es cierto que nos encontramos en una pandemia, en una situación en la que no nos habíamos encontrado antes, pero yo sigo pensando lo que ya dije en el otro programa, que ahora mismo con la Ley de Salud Pública y con otra normativa es sancionable y es perseguible, y creo que en este caso no debería tipificarse. A ver, sobre todo por una cosa que decimos siempre, ¿eh? Creo que tipificar en caliente e introducir nuevos tipos en el Código Penal cuando además han sido revisados, como dice José Ramón, en su momento estaba,
se revisa y entra en otro tipo penal diferente, que también dije en el otro programa, si es unas lesiones o causa una muerte, habrá que probarlo, el nexo causal, una serie de cosas y será complicado, ¿vale? Es cierto que es difícil, por tanto, que entre en ese tipo y quizás un tipo penal que entre dentro de los delitos contra la salud pública es lo que nos estamos planteando todos ahora, pero creo una vez más que es legislar en caliente y que mientras haya legislación suficiente, y en este caso creo que la hay, creo que las multas son suficientemente altas como para que eso debería producir el efecto que tiene una sanción administrativa, que es evitar que se produzcan esas conductas. En mi caso creo que no es el momento de tipificar algo así. Sí, la verdad es que puede ser algo muy... hay veces que no se puede tipificar en caliente y es una de las cosas que hay que evitar siempre. Yo creo que, no sé vosotros qué pensáis, cuando se busca este tipo de soluciones sin saber exactamente cuál es el entorno, luego se produce una catástrofe jurídica, ¿no? Yo no sé, Mar, que me has levantado la mano, sí. Pues sí, efectivamente. Yo estoy de acuerdo en que, bueno, ante todo, buenas noches, que estoy de acuerdo con que probablemente, bueno, estoy de acuerdo con que legislar en caliente es lo peor que se puede hacer. Llevamos muchos años parcheando un código penal que en algún momento alguien se tendrá que replantear el hacerlo entero y que se adapte a las nuevas necesidades. Los delitos, como todo, pues van evolucionando conforme la sociedad evoluciona. El tema de la pandemia, evidentemente, no está recogido porque no es un tema que se haya tenido que vivir al grado al que se ha vivido con la sociedad en la que tenemos. A partir de ahora, yo no sé si eso debería o no debería de quedar recogido, pero desde luego, viendo el bien jurídico protegido en los delitos contra la salud pública, que no es más que la salud pública, desde luego no sería descabellado que se pudiera legislar. Pero desde luego hay que legislar con sentido común y no en caliente. No sé si algún día saldrá algún artículo de los que ya tenemos y que si queréis ahora podríamos ir comentando, pero lo que sí que digo, por centrar un poquito el tema, es que dentro de los delitos contra la salud pública que tenemos en el Código Penal actual, esto no se recoge, lo cual, como ha dicho Isma, no significa que queden indemnes. O sea, no hay un delito contra la salud pública, pero sí puede haber un delito de lesiones o mucho más allá. Dicho esto, pues si queréis evaluamos un poquito cuáles son los distintos tipos penales que sí que tenemos de los delitos contra la salud pública. Perfecto. Sí, antes de pasar a eso, si queréis, hay que analizar también que si se tuviese o se legislase sobre esto, hay un principio de retroactividad de la norma penal, ¿no? Entonces, no sé, tengo 3 manos levantadas. Yolanda, te doy la palabra y tú, si quieres, arrancas con esto. No, yo solo al hilo de la pregunta que lanzaba Mar y del comentario también de Inma, pues decir que efectivamente, o sea, tenemos también el ejemplo de la Ley de Seguridad Ciudadana que establece determinadas conductas como infracciones administrativas y cuando son más graves, pues pasan ya a Código Penal a ser delito. Entiendo que ese es el camino que se tienen que seguir con este tipo de conductas que estamos viviendo todos hoy en día. Y buenas noches, que no dije nada. Yo sin embargo, soy del criterio, o tengo el criterio particular, personal, que sí que se debería tipificar este tipo de conductas en el Código Penal. Es decir, yo creo que en la Constitución Española, el artículo 43 de la Constitución Española, la salud pública se erige en un principio rector de nuestra política social y debe tener una especial protección. Y resulta que si ahora podemos comentar algunos de los tipos penales que están recogidos en los delitos contra la salud pública, y si resulta que, por ejemplo, hay un tipo penal que dice o que regula quien envenene o adultere aguas potables o sustancias alimenticias destinadas al consumo de una colectividad, está tipificado penalmente. A mí me choca mucho que si yo estoy contagiado de una enfermedad que es además altamente contagiosa y que puede y provoca, en España ha provocado decenas de miles de muertos, en el mundo cerca de 1 millón actualmente, los sistemas médicos colapsados, en la economía súper afectada, yo creo que tiene una gran trascendencia. Y quien dolosamente, sabiendo que tiene una enfermedad altamente contagiosa y que además puede afectar mortalmente a muchas personas y causar lesiones a otras, se vaya a la calle propiciando ese contagio, creo que debe tener un reproche penal. Es decir, yo sí que creo que debería regularse. Es cierto lo que habéis dicho, regular en caliente nunca es bueno. Y en efecto, no se puede hacer retroactivamente nunca, porque la ley penal prohíbe la retroactividad, salvo cuando sea una norma que sea favorable para el reo, ¿no?
pero en este caso no sería farol, es un tipo penal. Entonces, creo, desde mi punto de vista, que sí que procedería una regulación, si no, lógicamente, para ahora, sí para el futuro. Inma. A ver, y continuando con el debate, un poco por alusiones contestar, cuando me refería a legislar en caliente y a la situación que estamos viviendo, es cierto que estamos en una pandemia, en una situación que no se ha dado, pero que no se ha dado para nosotros, que somos muy jóvenes, todos. Me refiero que tú mismo has hecho referencia a que estaba recogido un código penal anterior. Insisto, sí que es cierto y volvemos a repetir que cuando realmente son conductas muy graves y estas pueden ser muy graves, pero piensa también que cuando legislas no vas a legislar solo para una pandemia mundial. Si tú introduces un tipo penal en el Código Penal que un contagio pueda suponer un tipo penal, pues a lo mejor nos excedemos un poco de lo que es controlar la salud pública, evidentemente. A eso me refería, no a que no se tenga que regular o legislar en función de cómo pase. Lo que no creo es que se deba pensar solo en el momento en el que estamos, por eso decía lo de legislar en caliente y meter un tipo penal que realmente por algo se eliminó en su momento y que habría que mirar muy bien, porque nos podríamos ir a cosas, pues eso, tú tienes un contagio de una enfermedad grave y sales y contagias a alguien y ya no estamos hablando solo de coronavirus, una pandemia mundial, es que cuando se legisla general para todo. Entonces, cuidado, a eso es a lo que me refería y no a otra cosa, ¿vale? Creo que si os parece, y como lo que genera mucha confusión es qué es o qué no es, y ya hemos hablado de esto, quizás debamos decir que sí es delito contra la salud pública. Empecemos por ahí, porque a lo mejor así conseguimos que la gente entienda un poco a qué nos referimos con delitos contra la salud pública. Si queréis, empiezo yo. Están recogidos en el artículo 359 y siguientes del Código Penal. Dentro de los tipos y de delitos contra la salud pública hay varios. José Ramón ya ha hecho alusión a uno, que es el de contaminar aguas para el uso y la distribución. Empieza realmente el artículo 359 y 360 por la elaboración y comercialización de productos químicos, sustancias nocivas para la salud. Estamos hablando de medicamentos, por ejemplo. ¿Qué tipifica ese artículo? Pues que quien distribuya, elabore o ponga en el mercado ese tipo de productos, si no cumplen unos requisitos que están marcados en la ley, pues evidentemente puede cometer un delito. ¿Qué más? Pues habrá tipo agravado además si es un médico, si es una autoridad, una serie de cosas, pero bueno, que en general, para que no nos desviemos demasiado, estamos hablando de medicamentos, ¿vale? Y pueden ser también incluso pues cuando se adulteran las composiciones, las dosis, pero bueno, en definitiva, medicamentos mal distribuidos que puedan afectar gravemente la salud pública, ¿vale? O sea, no cualquier cosa va a ser un delito si se elabora un medicamento, se distribuye un medicamento. Y si os parece, seguid vosotros con otro, porque no creo que tampoco debamos extendernos mucho en cuáles son los tipos. Si queréis, sobre la salud pública tenemos algunos casos más. No sé si alguno quiere continuar. Sí. Tenemos... A mí, por ejemplo, sí, hay un delito. Bueno, después podemos hablar del delito de tráfico de drogas, que es el más común, ¿no? Que todo el mundo sabe. Pero a mí particularmente, entre los delitos contra la salud pública, hay uno que me ha atraído siempre mucho, quizás porque he hecho mucho deporte, y son aquel regulado en el artículo 362 quinquies, que son aquellos que sin justificación terapéutica administren a deportistas pues sustancias o fármacos prohibidos o destinados a aumentar sus capacidades físicas o a modificar el resultado de las competiciones, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, hemos tenido aquí en España pues varios casos, ¿no? En España sobre todo había un gran caso que fue la Operación Puerto, en el cual pues en equipos ciclistas lo que se hacía era transfundir sangre tratada con glóbulos rojos para que tuviesen una mayor reacción los ciclistas, mayor capacidad y resistencia, ¿no? Y entonces pues se hizo todo un tráfico, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, en muchos países y con muchas ramificaciones. Y aquí en España derivó en la Operación Puerto, en el cual pues fue encausado un médico, un preparador físico y demás. En principio fueron condenados por un delito contra la salud pública, como digo.
Sin embargo, después la Audiencia Provincial los absolvió porque entendía que la sangre en sí, que era lo que se utilizaba tratada, no era un medicamento y no dañaba a la salud, lo cual pues era bastante interesante. Por otro lado, también tenemos ese tipo de delitos en los gimnasios. Muchas veces en los gimnasios pues se trafican con anabolizantes, con esteroides, con hormonas del crecimiento, que realmente pues se está distribuyendo de una forma, lógicamente, o prescribiendo de una forma sin ningún tipo de fin terapéutico, sino con otros fines. Y desde luego ahí ponen en peligro la vida o la integridad de los deportistas. Sí, perdón, Mar, que me estás pidiendo la palabra. Bueno, yo por seguir un poquito el hilo de lo que José Ramón ha traído a colación, que era el 362, me voy al inmediatamente posterior del Código Penal, el 363 y siguiente, el 63, el 64 e incluso el 65, donde lo que se castiga es un delito contra la salud pública para todos aquellos que vendieren, alteraren, comerciaren la alimentación o incluso las aguas, como es el caso del 365. A mí se me viene a la cabeza un caso muy famoso que hubo en España en 1980, en los años 80, creo, si no recuerdo mal, que empezó la crisis sanitaria en 1981, que fue el famosísimo caso Colza, aceite envenenado que se vendió en grandísimas cantidades en toda España y que todavía, del que todavía se están arrastrando las consecuencias. Hubo condenas y tal, pero todavía viniéndonos más en el tiempo y con la aplicación ya de este Código Penal, tenemos el famosísimo caso de la carne mechada en Sevilla. Carne mechada adulterada con listeriosis, bueno, adulterada, no sé cómo se llamará el término, que tenía listeriosis, vamos, y por el que ha habido fallecidos y tal. Y además, me llama la atención este caso por algo que hemos estado diciendo antes del concurso de delitos. Un tema que, por cierto, algún día tenemos que introducir y explicarle a la gente qué son los concursos de delitos. Y me llama la atención porque en este caso hay un concurso, quiero decir que se investiga y se va a acusar por varios delitos con la misma acción. La acción es vendo carne mechada en mal estado. Y por un lado hay un delito contra la salud pública, que es un delito de peligro, un delito abstracto, un delito que se comete simplemente con el hecho de poner en riesgo a la población y además hay un delito de homicidio, ya veremos en qué grado, supongo que será imprudente, de las personas fallecidas. O sea, con el mismo hecho, que es la venta de carne mechada, estarían juzgándose dos tipos de delitos distintos. Uno es el homicidio y el otro es el delito contra la salud pública. Con lo cual, el hecho de que ahora nos retrotraemos a lo primero que hemos hablado, el hecho de que ahora no esté tipificado el delito contra la salud pública en la pandemia, sí podría llegar a ser un delito de lesiones o lo que fuese por el resultado, siempre tendríamos la posibilidad, si eso se tipificara, de poder hacer lo mismo, el concurso. O sea, es perfectamente posible y congruente que se tipificara el delito contra la salud pública de la pandemia y que a la vez se siguiera tipificando por el delito de lesiones, porque eso los bienes jurídicos son distintos. También se me viene a la cabeza con el 365, y ahí lo dejo ya, un caso que a mí personalmente me ha marcado mucho, que Guillermo nos ha nombrado antes Off the Record, que es la película de Erin Brockovich. Ahí lo que hay son aguas contaminadas que hacen que las personas enfermen. A mí me apasiona esa película, o sea, me apasiona. Y precisamente me apasiona por eso, porque se ve como algo que afecta a todo el mundo, más o menos, se puede llevar a los tribunales y que tenga consecuencias. Sí, Erin Brockovich yo creo que es la que nos marca a todos como, salvando que es América, en Estados Unidos, lo que puede ser un delito contra la salud. Lo que puede influenciar, lo puede castigar a toda una zona y cómo las grandes compañías pueden llegar a esconderlo o a gestionarlo, ¿no? Tenemos eso. Yolanda, yo te voy a dar el paso y luego podemos hablar también de las leyes antitabaco, de lo que queráis, ¿vale? Pero vamos introduciendo temas. Y además una persona que ni siquiera era abogada, porque Erin Brockovich ni siquiera era abogada, era una persona que se implicó de tal manera en el asunto que bueno, fue decisiva. Bueno, siguiendo con qué son delitos contra la salud pública, pues siguiendo también el orden del Código Penal, entramos al típico que ya se ha mencionado,
que son el tráfico de drogas, que incluye no solo lo que es el tráfico de drogas, sino también los que ejecutan los actos de cultivo, de elaboración y finalmente trafiquen con sustancias nocivas para la salud, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, o las posean de alguna manera con esos fines. Bueno, esto es independientemente de que últimamente pues, estamos más con los delitos contra la salud pública motivados precisamente pues, por intoxicaciones alimentarias o de cualquier otro tipo, pues los delitos contra la salud por tráfico de drogas pues, son los estrellas. Y aquí sí que también tenemos que distinguir, porque es una pregunta que se nos hace en muchas ocasiones, que es autoconsumo, que puede ser el consumo personal, o que puede ya pasar a considerarse tráfico de drogas. Y sí que aquí, bueno, pues la jurisprudencia también ha ido evolucionando, porque de unos primeros momentos en los que el autoconsumo era en unas cantidades mucho más pequeñas, pues ha ido evolucionando hacia unas cantidades un poquito más altas. También es cierto que no es lo mismo un tipo de sustancia que otro tipo de sustancia. No es lo mismo, por entendernos, el cultivo de plantas de marihuana que la elaboración de o cualquier otro producto que sea más nocivo, cualquier otra droga más tóxica, como puede ser la cocaína, la heroína, las pastillas, el éxtasis, todas estas cosas que estamos viendo. Y bueno, pues en función de las sustancias, sí que también la Organización Mundial de la Salud en su día estableció un baremo que se recoge en nuestra jurisprudencia de qué son las sustancias más nocivas y cuáles son menos nocivas. Y en función de eso, pues también se gradúa qué se puede considerar cultivo para consumo personal, autoconsumo, y qué no. Exactamente, pues es que es muy variable, sinceramente. Cuando la gente nos pregunta, pero bueno, todos entendemos que 3, 4, 5 plantas pueden considerarse para el autoconsumo, pero bueno, también ha habido casos en los que incluso hasta 20 y 30 y 40 plantas se han considerado consumo, porque todo depende de lo que se consuma, de lo que consuma cada uno, que eso ya luego será cuestión de prueba en un momento determinado, con las analíticas correspondientes que se pueden realizar a nuestros clientes para acreditar cuál ha sido su consumo previo de ese tipo de sustancias. Y sobre eso, mira, ya voy a pasar, como más o menos hemos dicho cuáles son los delitos contra la salud pública, y como has dicho, la estrella son las drogas, y todos hemos recibido preguntas seguramente alguna vez de ¿cuántas macetas puedo plantar? Que no sé la sensación que os da a vosotros, pero yo cada vez que me lo preguntan no sabes muy bien cómo contestar a esto. Esto que decías, yo tuve un asunto en el que se le incautaron como 16 plantas de marihuana, pero como de 2 metros. O sea, yo recuerdo llegar al cuartel de la Guardia Civil y al entrar por la puerta olía a marihuana que te caías para atrás. Quedó absuelto porque resultó que quien sepa de cultivo de marihuana o quien esté en este mundo, y los abogados lo sabemos, pues no todas las plantas tienen el mismo grado y además no todas son para consumo, con lo que en este caso, no recuerdo si eran machos o hembras porque ya me hago un lío, pero el resultado fue que cuando se hace el pesaje y cuando se mide el grado que tienen, no era para consumo y no servía. O sea, lo que te había plantado no servía para nada, que yo se lo dije, digo, ¿para qué lo tienes aquí? O sea, te has visto en el juzgado para nada. Que dado que hoy estamos por debatir, voy a introducir un elemento más, porque esta semana se está hablando de la proposición de ley para que se autorice el consumo de marihuana para tratamiento, como medicina. ¿Os favor, en contra? ¿Qué pensáis vosotros de ciertas cosas en cuanto a legalizar el consumo? Si queréis, introducimos la discusión de la legalización, que es muy interesante, pero yo creo que sobre la marihuana los que más saben son los que la plantan, porque hay libros, hay doctorados. Yo de verdad que cuando he hablado con alguno, la tratan mejor que a sus parejas, tanto sea hombre como mujer, porque las echan, las cuidan. Cuando tienen 1 o 2 plantas, de verdad que es un verdadero espectáculo lo que pueden llegar a hacer por cuidar una planta de esas. Pero bueno, la legalización. Vamos a hablar de la legalización. Yo sí que quiero introducir. El otro día, he tenido una amiga que lo ha pasado muy mal con un cáncer en cabeza. Hace 2 o 3 años sacó un artículo en un diario
informando de la necesidad que tenía de conseguir estas sustancias porque era lo único que le hacía rebajar el dolor de cabeza, las migrañas enormes que tenía debido a su enfermedad. La verdad es que cuando te lees un artículo de esos, evidentemente estás a favor. Entonces, yo creo que es como todo. Todo lo que puede ser bueno en determinadas situaciones se puede legalizar con unos determinados controles. Y todo lo que puede ser malo, abusando de ello, pues es importante controlarlo, ¿no? Pero yo estoy a favor. Y sobre todo porque con legalización hay control de del producto que se vende, ¿vale? Y total, todos sabemos que si quieres comprar marihuana, la vas a comprar. Yo no sé dónde, pero estoy seguro que si me lo propongo, la puedo conseguir. Entonces, no sé, Yolanda, que me estás pidiendo la palabra, ¿qué opinas? A ver, yo estoy, evidentemente todo tiene que ser regulado, por supuesto, pero opino como tú, Guillermo, opino como tú. Yo también tengo varios amigos que una de ellas, bueno, pues está pasando por una enfermedad bastante dolorosa y larga y en un momento determinado si esta sustancia, la marihuana, pues puede aliviar de alguna forma esos dolores, pues me parece que evidentemente debe de ser regulada en lugar de tener que verse abocada a comprarla de la forma ilegal en la que se viene haciendo. Tengo también otro amigo que si quiere dormir y descansar unas horas para quitarse ese dolor, pues le pasa lo mismo. Tiene que también utilizar y él dice que le viene bien. Entonces, sinceramente yo me parece que todo debidamente regulado. Estamos hablando además de una sustancia. Evidentemente, ninguna sustancia con una adicción es recomendable para la salud, por supuestísimo, eso lo sabemos todos. Pero estamos hablando de personas que ya solo toda la medicación y toda la química que están consumiendo día a día, pues también perjudica su salud. Entonces, no sé muy bien hasta qué punto, pero sí es cierto que yo creo que debe de ser legalizada en esos casos médicos. Claro, es que además hay muchos medicamentos que son adictivos y precisamente requieren de receta médica muchas veces por esa adicción que provoca el medicamento. Es cierto, la marihuana, por ejemplo, es una droga y es una droga que cuando se prescribe o cuando se prescribiría para efectos de medicamento, para efectos terapéuticos, pues lógicamente debe ser considerada como un medicamento. En Estados Unidos eso sucede. Tú vas a una farmacia y en la farmacia tienen marihuana y te la prescriben y te la dan bajo receta médica, lógicamente con un control, un absoluto control y está regularizado. Y es una sociedad muy restrictiva, una sociedad muy restrictiva. Nosotros yo creo que somos una sociedad bastante más progresista, bastante más avanzada en muchos términos. Por lo tanto, creo que en ciertos momentos se debe avanzar y se debe procurar que la sociedad pues, pueda acceder a ciertas cosas que mal utilizadas, pues obviamente causan un daño, pero bien utilizadas pueden causar un gran beneficio para aquellas personas que lo necesitan. Por lo tanto, estoy. De todos modos, ahí hay muchos puntos que analizar. Con la legalización se acaba con el mercado negro de la droga, se acaba con la gente que la vende, se multiplica ese mercado. Inma dice que no, ¿por qué? Porque yo esas dudas las tengo, pero nunca me las he planteado. A ver, yo es algo que sí que me he planteado algunas veces y he leído muchas cosas, pero creo que no, creo que es un negocio que mueve tantos millones y que además es que hay sustancias que nunca van a poder ser legalizadas porque realmente el daño que causan a la salud, estamos hablando de marihuana y si bien es cierto que yo coincido con vosotros en que bien utilizada y en ciertos casos no deja de ser pues como otro medicamento, pero recordemos los efectos que tiene sobre el sistema nervioso, sobre otro tipo de cosas y por eso tiene que estar tan controlada. Nunca se podría legalizar algo como la cocaína, por ejemplo, entiendo o creo, es mi opinión, pero también es que yo hablaba antes de los delitos contra la salud pública en cuanto a medicamentos. Os recuerdo a todos que hubo un gran boom cuando la Viagra. No sé si lo recordáis, o sea, se estaban vendiendo
medicamentos que, por ejemplo, correspondería al tipo que yo he explicado, que no cumplían las normas o no estaban regulados o no estaban controlados, y también se estaban cambiando las dosis, y eso producía muertes además, porque es un excitante que puede producir un infarto, y de hecho se produjo más de una historia así. Entonces, yo creo que las mafias no van a terminarse con una legalización. Ojalá fuera la solución, pero creo que si por algo no están legalizadas es por eso. Y yo quería contaros otra cosa, porque me ha venido recordando lo que contabais de la marihuana y de utilizar y no utilizar, un tema que yo tuve también, que era pues también otro tráfico, y mi cliente explicaba que él utilizaba la marihuana y la metía en aceite para quitarse los dolores musculares. Cuando yo voy a negociar, porque al final aquello fue una conformidad y demás, con el Ministerio Fiscal, claro, yo soy muy dada a hacer jabones y cremas no sé qué, y en un foro en el que estoy hay un hilo que se llama directamente cannabis pottingui, así como suena. O sea, el hecho de que no esté regulada, o el hecho de que no sea legal, supone lo que estamos hablando, que te tengas que ir a otros sitios. Es cierto que en ese hilo se habla de aceite de cannabis, que realmente no tiene lo mismo que la marihuana, y de situaciones o sea, de cosas, porque tampoco sería legal ese hilo, entenderme. O sea, tampoco se puede poner en internet cosas como hacer un tipo de droga. Pues esto es lo mismo, ¿no? Realmente es gente que tenía, pues como vosotros habéis contado, ciertas enfermedades que necesitaban esos calmantes, y pues compartían entre ellos conocimientos sobre el tema, y hacían productos que más o menos pudieran ser seguros. Pero realmente eso existe, y cuando ya sabes que existe y al nivel que existe, quizás la forma sí sea, por eso digo, no legalizar. No creo que parara el tráfico, pero sí creo que en casos como la marihuana, que se utilizan de forma más habitual y para otras cosas, y que además pueden beneficiar a la salud, sí sería recomendable, porque lo otro existe. Vale, vamos a rezar un poco el rezo, Yolanda, antes de darte la palabra. Si tenemos a una persona enferma que lo utiliza y que tiene una plantación de 20 plantas de marihuana, ¿tendría defensa o no tendría defensa? Toda. Totalmente, porque se puede acreditar perfectamente tanto consumo inmediato como consumo previo de X meses, en función del largo que tenga de cabello, que es lo que da la analítica. Pueden ser hasta 3, 4, 5 y 6 meses. Tendría toda la defensa, absolutamente. De hecho, yo tuve un caso con consumo, y más en este caso que encima es algo que afecta a su salud, pero daría igual, porque el autoconsumo, el consumo de esta sustancia está despenalizada, hoy por hoy. Ya. Entonces, lógicamente, si lo cultivas única y exclusivamente para tu propio consumo y no te dedicas al tráfico, pues tendría absolutamente toda la defensa. En cuanto a si la regulación, la despenalización y todo esto acaba con el tráfico, pues no. Y el ejemplo lo tenemos clarísimo, porque hay mucha gente que lo que consume son sustancias legales y sigue habiendo tráfico. Es decir, hay mucha gente que lo que consume son pastillas en unas dosis que no están autorizadas, o para unos usos médicos que no son para los que están prescritos. Con lo cual hay un tráfico evidente de sustancias perfectamente legales. Y sigue habiéndolo, a pesar de que son sustancias legales, que son fármacos que se prescriben por médicos. El valor moral de las drogas, es decir, ¿estuvo el alcohol en algún momento prohibido? ¿El tabaco debería haber estado prohibido, debe estar prohibido? La influencia económica, bueno, me miráis con cara rara porque alguna es fumadora compulsiva, pero el tabaco, la influencia económica de esos productos provoca que los lobbies que los fabrican hagan imposible luego la legalización. Si la marihuana no hubiese estado prohibida hace 20 años o hace 50 años, ¿estaría ahora prohibida o se prohibiría? Esas son las preguntas. Ojo, va con trampa por el tabaco. Mar. Sí, yo recurro a mi John Grisham de mi alma cuando hablo del tabaco, porque yo siempre recuerdo el tabaco o cualquier otra sustancia nociva. Hablamos de la marihuana, una sustancia nociva que hay que prohibirla por ser dañina. Está prohibida. Hablamos del tabaco, sustancia nociva, que está claro y demostrado médicamente el daño que provoca, y lo tenemos autorizado. En América se va contra las tabacaleras cuando se tiene un cáncer de pulmón. En España eso no se hace, entre otras cosas porque la tabacalera es española. Entonces yo no sé hasta qué punto
Bueno, yo no sé si la tabacalera es española, yo sé que el gobierno español cobra impuestos por el tabaco, ¿vale? O sea, me da igual la propiedad de la tabacalera. No me refería a eso, me refería a que es permitido. Yo soy fumadora compulsiva, o sea, yo hace 9 años que no fumo, pero he fumado toda mi vida, desde los 14, 13 años. El tabaco es algo que me ha dado muchas vueltas a la cabeza, porque además es un tema que me preocupa. Yo no sé si prohibir es el camino para el no consumo, pero desde luego... Mira, vosotros no lo veis, pero me están haciendo trampa porque me están mostrando mi otra adicción, que es la Coca-Cola, por todo bien sabida. Pues sí, es lo mismo. Lo que ocurre es que la Coca-Cola no le cuesta al gobierno el dinero que le cuesta el tabaco. En salud, totalmente. Obesidad y otra serie de problemas. Pero bueno, nos hemos inventado, no la podéis ver vosotros, pero se la enseño a los participantes. Cero. Se acabó el problema de la obesidad. No, ya retomando en serio. El problema del tabaco, sí que es cierto que yo sé que legalizar o no legalizar no influye no debe de influir en el consumo, no lo sé, no digo que sí ni que no, porque es que no estoy capacitada para saber la influencia que puede tener la prohibición o no. Lo que sí que digo es que al Estado español le cuesta, y vuelvo a decir que lo dice una fumadora, que probablemente le costará a la sanidad en su día el dinero, pero le cuesta al Estado un dinero que no debería de costarle. No me vale lo cobro en impuestos, lo gasto, yo lo pago en impuestos en tabaco y después que se me repercuta. No, es que no debería de ser así. Es que el Estado no debería de permitir que una sustancia nociva se venda y además se establezca como algo normal, como un patrón de algo lógico y normal. Una cosa es legalizar una sustancia que puede beneficiar, aunque llevada en su mal uso, sea nociva, y otra muy distinta, algo que sabemos que es nocivo, que no tiene absolutamente ningún beneficio y que se tenga por natural. Esa es mi opinión. Iba a hablar sobre los lobbies y sobre el tema, no, porque lo del gasto es también algo que se utiliza mucho y que hay mucho más de fondo, ¿no? Pero iba a hablar un poco de los lobbies. Decía Mar que Tabacalera es española, es cierto que Tabacalera es española, pero Philip Morris es americana. Marlboro, la marca de Marlboro y otra serie de cosas. De hecho, por esos pleitos americanos hay un Philip Morris, que es, como digo, quien comercializa Marlboro en España y en el mundo. Hace unos años sacó un tipo de cigarrillo que no es un cigarrillo electrónico exactamente, no es un vaporizador, ¿vale? Es un cigarrillo que realmente es tabaco. ¿Qué pasó? A Philip Morris le metieron una demanda millonaria en América por EPOC y Philip Morris lo que hizo fue contratar a una serie de investigadores muy famosos para que buscaran un cigarrillo que fuera menos nocivo para la salud. Para empezar, no se quema, una serie de cosas. No le voy a hacer publicidad porque tampoco es cuestión de eso, pero realmente el problema con el tabaco no es tanto el tabaco en sí mismo como las sustancias que se le añaden. Quizás eso es lo que tendría que estar más regulado. Y es cierto que es un lobby muy importante en España porque España es uno de los mayores productores de tabaco, pero eso ya se ha corregido también de alguna forma. O sea, hace unos años el cultivo de tabaco estaba subvencionado por el Estado y os lo digo yo, que además soy de zona de tabaco, o sea, mi zona es una de las zonas donde más tabaco se ha plantado siempre en España y eso ha dejado de estar subvencionado. O sea, ahora no es tanto negocio plantar tabaco como era hace unos años. Fue una forma de intentar también controlar el uso de esa sustancia que es el tabaco. O sea, que realmente sí ha habido regulación y sí hay regulación sobre las sustancias nocivas. Y, a ver, que yo entiendo, cuando decimos que el tabaco es perjudicial, evidentemente, como es el alcohol, pero los lobbies efectivamente, como dice Willy, existen y en un país como España, que es uno de los mayores productores de tabaco, pues claro, evidentemente es un lobby muy fuerte para que se prohíba el cultivo de tabaco y sobre todo que se prohíba el consumo. Haciendo un inciso, me recuerda esto a el jurado de John Grisham. Precisamente que un grupo de abogados acusa pues de homicidio a las grandes productoras de cigarrillos a raíz de la muerte de un fumador. Entonces la industria tabacalera se tambaleaba completamente porque claro, una sentencia en ese sentido pues podría llevar todo a la ruina, todas las tabacaleras a la ruina. Y ciertamente hay grandes lobbies respecto al tabaco. Imaginaos en el resto. Antes hablamos de la legalización de otra serie de drogas. Bueno, yo al menos cuando decía que estaba a favor de legalizar, no hablo de la legalización de las drogas, ni en general, ni en particular, sino simplemente de que ciertas drogas se utilicen para efectos, para cuestiones de medicamento, de terapia, de terapéutico y con control médico. Es decir, no estoy hablando de una legalización que se pueda comprar en cualquier lugar, cualquier droga. No, en absoluto.
Pero ciertamente con esto de las drogas, porque el tabaco, el alcohol, no deja de ser un producto tóxico, una droga, ¿no? Quizá está socialmente aceptado y esa es la diferencia. Quizá como el daño que provoca esa droga al cuerpo humano es a más largo plazo que el otro tipo de drogas, pues por eso están aceptadas y no solamente aceptadas, sino legalizadas. Esa es la diferencia. Y si además le sumamos el componente económico que en efecto tienen tanto el alcohol como el tabaco, pues porque hay un gran trasfondo económico, porque se mueve mucho dinero, pues con esa razón de peso se mantiene y se lucha porque se mantenga. Aunque poco a poco, si todos nos hemos dado cuenta, las normativas a nivel europeo, a nivel español, se van poco a poco constriñendo en contra del consumo tanto de alcohol como de tabaco y dificultando, de hecho, aquí en Extremadura, como ha señalado Isma, pues tenemos grandes plantaciones de tabaco. En La Vera somos uno de los principales productores de Europa de tabaco y eso pues ahí ha hecho mucho daño. Hay una reconversión, hay una gran reconversión, las ayudas que antes se tenían desaparecen, etcétera. Luego, poco a poco, el tabaco irá desapareciendo por la legislación, que no hace falta que se prohíba, porque poco a poco va a desaparecer. Dos apuntes sobre lo que dices, JR. Uno está El Jurado. A mí hay una película de Russell Crowe que es El Dilema, que es también cómo demuestran el perjuicio causado por el tabaco, por la nicotina, y es muy interesante cómo hacen todas las investigaciones. Y luego, la segunda cosa que te quería comentar es esto que nos pasa a los abogados de vez en cuando decimos un punto primero y el punto segundo y se nos olvida el punto segundo. No sé, es lo que me está pasando ahora, básicamente. Entonces, cuando en un procedimiento judicial, digamos, tenemos 4 puntos de los que hablar, tenemos que tenerlos muy claros y tenerlos escritos. Esto es un consejo muy interesante y que cuando alguna vez os haya pasado, que por las risas creo que a todas y a todos os ha pasado alguna vez, pues tenerlos bien escritos porque es muy importante y si esto lo escucha Óscar León o cualquier otro experto en oratoria, será lo primero que nos digan, ¿vale? Que salir de una cosa de estas es complicado. Enlazo con el punto 2, que ya lo he recuperado por fin. Habéis hablado de las subvenciones del tabaco, es verdad, existe un problema de que la economía a corto y a largo plazo. Se dice que el tabaco o los impuestos son rentables para el Estado, pero no lo son. El problema es que no lo son porque luego los tratamientos de cáncer, de tabaquismo, todos los tratamientos derivados son carísimos. Pero si cortas a corto la financiación que se recibe, va a existir todavía 10, 20, 30 años de tratamientos de quimio o de lo que sea por el tabaco. Entonces, por eso las políticas son restrictivas a corto plazo. ¿Vale? Sí, es una balanza que se va implementando. Y respecto, si queréis, arrancamos con 4 o 5 chascarrillos. A mí me encantan. ¿Qué ocurre con las drogas cuando las coge la policía y cómo se destruyen después, ¿no? Hay multitud de vídeos en YouTube de quemar droga y que sale el humo o que se destruye y se rompe y explota, explota la bolsa y todos los que están alrededor. Hay una escena magistral que yo creo que es con la que más me he reído en mi vida, que es la de Airbag. Cuando el guardia civil toca el coche 3 veces y salta el airbag con la cocaína. Yo recuerdo haberlo visto en el cine y bueno, esa película es magistral en todos sus puntos. El debate el discurso del gallego en el estadio de fútbol. Hay 1000 escenas, pero ese momento para mí es crucial. Yo no sé qué chascarrillos suele preguntar la gente que habéis tratado, qué ocurrencias, qué preguntas, qué es lo que os ha pasado así curioso con los delitos contra la salud. Inma. Yo ahora que estás diciendo de cómo se quema y cómo no se quema, recuerdo un día en el juzgado de Cáceres que decíamos todos, de aquí no salimos ninguno, y sin colocón. Debían estar precisamente destruyendo una gran cantidad y tanto los policías que andábamos por allí como todos los compañeros, que todo el mundo decíamos, pero ¿por qué huele así a marihuana? ¿Por qué huele así a marihuana? Debían estar, pues eso, mucha cantidad
y el juzgado entero olía a marihuana. Y no es allí donde la destruyen, ¿eh? O sea, yo eso me acuerdo perfectamente ese día que yo decía, bueno, el colocón en sal va a ser bonito. Y de chascarrillos así he contado de la venta de planta, pero es que ese día me pasó otra cosa que fue también, que me hizo mucha gracia cómo declararse la gente. Ya he dicho que muchas veces nos preguntan cuántas plantas, cuántas no plantas, ya hemos dicho que si es para consumo, cuánto consumes, pues todo esto influye en la defensa, ¿no? Yo recuerdo que el día que me detuvieron al de las 20 plantas, me detuvieron a otro señor que tenía en un huertecito unas plantas, pero es que este señor no consumía. O sea, el problema del señor era que no consumía. Entonces, ¿cómo defendía yo aquello si el señor no consumía? Y claro, el señor decía, bueno, que es que le gustaban las plantas. Y claro, yo recuerdo cuando va a declarar un señor de pueblo, señor de pueblo, cuando me refiero a señor de pueblo, que yo también soy de pueblo, muy de pueblo, o sea, un señor ya bastante mayor, pues esto. Y él se lo explicó perfectamente a su señoría, porque entramos y yo decía, tienes que explicarte bien para que lo entiendan. No le podía decir más porque es que es lo que explicaba él. Y total, que le dice la juez, bueno, y entonces usted, ¿por qué tiene sembradas las plantas si usted no consume? Y dice, pues mire usted, pues usted cuando tiene un jarrón y pone flores en la mesa de la camilla, porque aquí se llaman camilla a las mesas estas de centro, a usted le gusta y le parece bonito, ¿no? Pues a mí me pasa igual, solo que con las plantas de marihuana me parece que son unas plantas muy bonitas y yo las tengo allí en el huerto porque son ornamentales. Y me reí muchísimo, claro, la juez me miraba como diciendo, esto no puede ser, y de hecho, tal cual, salió a suelto, porque efectivamente es que el hombre ni consumía ni traficaba, y además se lo explicó también, que esto lo hemos visto también en algún programa, cuando en el pasado cuando explicabas lo de la última palabra y tal, yo no le dije la última palabra, este señor convenció a la juez en la declaración primera y aquello se archivó, porque es que era tan lo explicaba el hombre con tanta claridad y tan normal que se lo tuvo que creer la juez. Yo ahí vamos a enlazarlo antes de pasar a Yolanda con otras dos películas, ¿vale? Os voy a ir metiendo pequeñas cuñas para que sepáis. Hay una película inglesa impresionante, lenta, pero divertida, que se llama El Jardín de la Alegría, que es de unas ancianitas que se ponen a vender, a plantar marihuana. La recomiendo. Estaba mirando ahora y vienen a la carta de Televisión Española, o sea que seguramente se puede ver ahí. Y luego Breaking Bad, ¿vale? Como una serie de referencia para muchísima gente. Yolanda, dime. Bueno, y tenemos la nuestra propia también, nuestra propia serie, de todo lo que pasó en las rías gallegas, que evidentemente todos los que somos de una zona cercana, como es mi caso, pues evidentemente conocimos en vivo y en directo todo lo que pasó en aquella época y sigue pasando y está pasando también ahora en otras zonas de España, porque lo que está pasando abajo en Andalucía con todas las planeadoras y todas estas cosas y todos los problemas de la última intervención precisamente que fue hace una semana todavía, pues bueno, son los problemas que traen. Pero bueno, por quitar hierro y continuar un poco con los chascarrillos, a mí siempre me hace mucha gracia cuando escuchamos las conversaciones, cuando son teléfonos intervenidos o cuando lees las transcripciones de esas cintas. Por lo menos aquí en la zona nuestra todo se centra en el marisco. Todas las compras básicamente pues son de marisco. Puedes estar hablando de comprar mejillones o de comprar centollos o de comprar nécoras, ha habido de todo. O sea, incluso se distinguen precios, porque bueno, si está la nécora buena o no está la nécora buena. Luego también hay otras cosas, que como son otras claves de si hay marea roja o no hay marea roja. Bueno, hay infinidad de claves, pero lo más curioso fue uno que debió de considerarse más modesto y entonces él hablaba de comprar sardinas en lugar de ya marisco más fino. Bueno, pues de esas, bueno, pues innumerables. Te parece que estás en la pescadería comprando más que en cualquier otro sitio, pero bueno, es lo que sucede y sucedió durante mucho tiempo. Y respecto, se puede enlazar incluso aquí también con lo que estabais hablando, porque precisamente nuestra serie, cuando empiezan con el tráfico del tabaco. Empiezan con el tráfico del tabaco y era algo que, bueno, sí, efectivamente, era una infracción administrativa, no era delito de aquella,
y era algo que producía un beneficio para todas las zonas gallegas de las rías, y que además ese beneficio, se explica muy bien en la serie, ese beneficio se repercutía entre todas las familias de un pueblo, porque lo que se dedicaban era a montar conserveras y trabajaban en las conserveras. No sé, yo es una serie que la verdad es que me toca tanto que también me gustó, pero con diferencia, lo dijiste, Airbag fue lo mejor en mucho, mucho, mucho tiempo. Oye, Yolanda, no sé si me confundo, tú que eres de esa zona. El caso que llevó Garzón fue el caso Nécora, ¿no? Sí, O sea, que realmente viene de Era, ahí también, o sea. sí, Sí, JR. sí, sí. no, decía que la serie, que no lo hemos dicho, es Fariña. Ah, sí, que es verdad que no dije el nombre. Sí, sí, es que recordando la primera, bueno, o cuando Garzón se convirtió en juez estrella, el famoso nombre que se daba a los jueces en aquel momento, fue por las primeras interceptaciones de droga en Galicia. Bueno, las primeras no, pero las más importantes. La televisión, yo recuerdo en aquella época que se le trataba como un verdadero héroe porque fue la primera vez que se dio importancia a este tipo de narcotráfico. Que en Galicia también había muchísimo del tabaco, yo creo recordar, en aquella época, yo Se no empezó, sé. se empezó con tabaco, realmente con lo que se traficaba era con tabaco, y participaba prácticamente todo el pueblo en un momento determinado, sacando el tabaco de los barcos. Y luego, bueno, pues se pasó a todo tipo de sustancias. De todas maneras, las intervenciones de Garzón no todas llegaron a buen puerto, porque luego este también es un tema bonito de todos los que hemos conseguido absoluciones en grandes operaciones de captura, por decirlo así, o de tráfico de drogas, y no se hacen las cosas como se deberían de hacer, y la instrucción al final resulta fallida y con una absolución. Pero bueno, eso es otro tema, vamos a dejarlo para otro día. Sí, hay veces que el efecto secundario es más importante que igual que la sentencia, ¿no? El castigo económico por la captación o por el pillar la droga, como se dice. Y sobre Ima. todo lo que, perdón, y sobre No, no, todo no. todo lo que se movilizó, porque sí que terminaron con tráfico de heroína, que ya era una sustancia muchísimo más nociva para la salud. Y hay un documental muy bonito, hablábamos de películas, pero hay un documental muy bonito sobre toda una generación perdida de consumo de heroína, que era una sustancia, es una sustancia tan absolutamente agresiva para la salud, que terminó con una generación entera. Y fue ahí, a base de la movilización de las madres, no recuerdo exactamente cómo se llama el documental, que fue cuando se constituyeron todas las plataformas y eran las propias madres, las vecinas de los pueblos, las mujeres gallegas, las que luchaban ellas a capa y espada contra esta lacra. Incluso se llegó a constituir, creo que sigue funcionando, una fundación que parte de lo que se conseguía incautar a través del sistema penal repercutía en centros de desintoxicación y rehabilitación para toxicómanos. Es una historia muy interesante, la verdad. Ese documental debe ser impresionante. Yo no lo he visto, pero lo escuché hablar. Sí que es verdad que con los chascarrillos no queremos blanquear esto. Todos los que somos un poco más mayores recordamos perfectamente lo que eran las jeringuillas en el suelo. El volver yo del colegio y encontrarme a gente pinchándose, que puede sonar ahora muy salvaje, pero era así. El río por donde bajábamos nosotros, mis padres me prohibían ir porque había jeringuillas en el río. Que además, ya un poquito más tarde empezó el SIDA con la influencia o el miedo a que había esas jeringuillas. Pero esa generación perdida fue una época terrible, terrible de la En droga. mi Yo creo que ciudad, en Plasencia, fallecieron muchos jóvenes por la heroína. Mucha gente estuvo con esa adicción y muchos de ellos fallecieron. Muchas familias de Plasencia, que era un centro neurálgico de droga en el norte de Extremadura, Extremoduro, por ejemplo, Robert, de aquella época. La verdad es que tiene algunas canciones dedicadas a aquellos tiempos y ciertamente no hay que blanquear esto en absoluto, ¿eh? La serie perfectamente plasma la serie de la cual estamos hablando, de Fariña,
plasma perfectamente ese drama, porque en el fondo era un drama, ¿no? Era un drama que trascendía y que dañó a toda una sociedad. JR, lo más terrible es que, por lo visto, la heroína se está poniendo otra vez de moda. Sí. Inma, sí. Sí, era un poco en la línea de lo que estabais diciendo, realmente, que no lo estamos intentando blanquear, que es algo muy serio. Yo soy de la misma zona que José Ramón. Es verdad que no somos gallegos, pero nosotros tenemos muy cerca una población que es limítrofe con, bueno, tenemos varias, limitamos con Portugal y por ahí hay muchos problemas. Entonces, en nuestra zona también, yo lo he vivido como José Ramón, hay un pueblo al lado del mío que era una barbaridad. Pero no es solo eso, quería lanzar quizás para otro programa, o sea, primero aclarar que no estamos blanqueando esto, que bueno, entenderme, sino contar esas cosas que nos han resultado graciosas cuando hemos hecho alguna cosa. Pero sobre el tema también me gustaría lanzar para otro programa, porque lo ha dicho Yolanda, me parece muy interesante cuando conseguimos esas soluciones o cuando conseguimos, todos sabemos los que nos dedicamos a esto, que hay un artículo de suspensión cuando es tráfico por autoconsumo, o sea, cuando traficas para financiar tu autoconsumo. O sea, que te pongan 3 años de prisión puede ser que tú estés en la calle. ¿Estamos haciendo bien en el tema de tráfico de drogas las rehabilitaciones? Creo que es un tema muy importante para algún programa, porque realmente creo que todos tenemos algún cliente que termina en prisión o que termina fuera y el tratamiento no es como tiene que ser o cómo se alargan, o si realmente la solución a este tipo de delitos, quizás más que una prisión, pueda ser pues tratamientos y medios para que haya esos tratamientos de desintoxicación, porque no deja de ser una enfermedad. Lo dejo ahí. Pues si te parece, Inma, lo dejamos para otro programa, porque tenemos que hablar de rehabilitaciones, de la función del servicio penitenciario, de por qué han desaparecido los psiquiátricos, de la función de los psiquiátricos y de por qué todo el mundo que tiene un problema gordo le meten en la cárcel. Vale. Pues ya despedirnos de Mar, de JR, de Inma, de Yolanda, y daros las gracias por haber participado hoy en el programa, que ha sido muy interesante. Y ahora, para concluir, me gustaría leeros una cosilla. Dice así: mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. 100.000 o 1.000.000, yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer, se fue. Y sigue diciendo: mi unicornio y yo hicimos amistad, un poco con amor, un poco con verdad. Con su cuerno de añil pescaba una canción, saberla compartir era su vocación. Esta canción de Silvio Rodríguez, Unicornio, es muy, muy, muy interesante aplicarla a nosotros como abogados. Podemos buscarle 1000 interpretaciones, pero al final el unicornio puede significar nuestra pasión, nuestra creación, nuestra creatividad, nuestra búsqueda por defender a alguien. Mi unicornio azul ayer se